Siale Anxilau fue abatido por un alguacil en la sala del tribunal. Jitender Gogi fue asesinado justo delante del juez, y Aku Yadav fue apuñalado hasta la muerte por un grupo de mujeres que irrumpieron furiosas en la sala. Se trata de líderes de bandas que encontraron la muerte en los tribunales. Ganemulle, Sanjeewa. En el peligroso mundo del crimen organizado de Sri Lanka, pocos nombres inspiraban tanto temor y respeto como el de un líder de una banda que controlaba una de las operaciones de tráfico de drogas más despiadadas de la isla. Sanjeewa Kumara. Samararatne, más conocido por su alias Ganemulle Sanjeewa, era una figura que proyectaba una larga sombra sobre el mundo criminal de Sri Lanka. Este hombre no era un simple traficante callejero. Era sospechoso de 19 asesinatos y tenía profundos vínculos con el crimen organizado que se extendían más allá de las fronteras internacionales. La mañana del 19 de febrero de 2025 comenzó como cualquier otro día en los tribunales de Colombo, Sri Lanka. El personal de seguridad realizaba sus preparativos habituales, los abogados revisaban sus expedientes y la maquinaria de la justicia se preparaba para ponerse en marcha una vez más. Pero bajo esa apariencia de normalidad, se estaba gestando un complot mortal que convertiría una audiencia de libertad bajo fianza rutinaria en una escena de violencia impactante. El principio del fin llegó en septiembre de 2023, cuando Sanjeewa fue detenido en el aeropuerto internacional Bandaranaike, a su regreso de Nepal, portando lo que las autoridades descubrieron que era un pasaporte falso. Tras su detención, fue enviado a la prisión de Busa, donde los servicios de inteligencia habían recibido avisos concretos sobre posibles intentos de asesinato contra el famoso jefe del crimen. En aquella fatídica mañana de febrero, Sanjeewa debía comparecer en la sala número 9 para una investigación no sumaria, escoltado por un equipo de seguridad de la Fuerza Especial de 12 miembros. Sin embargo, en una sospechosa desviación del protocolo, los funcionarios de la prisión lo llevaron a la sala número 5, alegando que se trataba de un caso diferente para obtener una orden de reingreso en prisión. El asesino ya estaba esperando. Disfrazado de abogado y sentado en la sección reservada a los letrados, llevaba un revólver que había sido introducido de contrabando en la sala dentro de un ejemplar hueco del Código de Procedimiento Penal por su cómplice, Pimpura Dewaje Ishara Sewandi, de 25 años. Cuando Sanjeewa entró en el banquillo, el pistolero se levantó de su asiento y disparó a quemarropa, y varias balas atravesaron el aire y dieron en el blanco. La sala del tribunal estalló en un caos cuando el sonido de los disparos rompió la calma matutina, y el famoso criminal se derrumbó, gravemente herido, antes de ser trasladado al Hospital Nacional de Colombo, donde fue declarado muerto a su llegada. De un asesinato en un tribunal a otro. El siguiente líder de una banda pensaba que las bandas rivales no podían alcanzarlo dentro de los pasillos de la justicia. En cambio, sus enemigos convirtieron el tribunal en su campo de batalla personal. Jitender Gogi. En el extenso laberinto urbano de Delhi, donde las antiguas tradiciones chocan con las ambiciones modernas, se había estado gestando una cruel guerra entre bandas durante más de una década. En el centro de este sangriento conflicto se encontraba un despiadado líder de una banda cuyo nombre infundía terror tanto a sus rivales como a los inocentes. Jitender Man, alias Gogi, era una figura cuyo nombre era sinónimo de violencia en la región de la capital nacional de Delhi. Con base en la aldea de Alipur, había construido un imperio criminal que abarcaba 19 casos distintos, que iban desde el asesinato y el intento de asesinato hasta la extorsión, el bandolerismo y el robo. La guerra, que acabaría estallando en un tribunal de Delhi, comenzó con algo tan mundano como una disputa electoral en la Universidad de Delhi en 2010 entre la organización de Gogi y la facción rival de Tilu Tajpuriya. Lo que comenzó como política universitaria se convirtió en una guerra criminal a gran escala que dejó un rastro de cadáveres por toda la región de la capital nacional. Entre los delitos más notorios de Gogi se encuentran su participación en el tiroteo de Burari y el asesinato de la cantante Harshita Dahiya, presuntamente organizado con su cuñado. Pero fue el presunto asesinato de Devender, conocido como Pradhan, que era socio del jefe rival Tilu, lo que selló su destino. Cuando la policía de Delhi finalmente capturó a Gogi en abril de 2020, se enfrentó al peso de su extensa carrera criminal. Pero incluso entre rejas, el conflicto siguió latente, con ambas partes planeando sus próximos movimientos en un ciclo interminable de venganzas. El 24 de septiembre de 2021 parecía un día más en los tribunales. Gogi fue llevado al tribunal de Rohini bajo escolta policial para enfrentarse a cargos relacionados con sus actividades delictivas. El juzgado, con sus detectores de metales y su personal de seguridad, parecía el único lugar donde la guerra no podía alcanzarlo.
Pero la organización rival Tilu Tajpurilla tenía otros planes. 2 asesinos de la facción rival se habían disfrazado de abogados para acceder a la sala del tribunal, logrando pasar de contrabando armas de fuego a través de la seguridad. Mientras Gogi estaba sentado en la sala, creyéndose protegido por los muros de la justicia, los pistoleros abrieron fuego a quemarropa, disparándole instantáneamente mientras la sala se sumía en el caos. Los agentes de policía presentes en la sala respondieron inmediatamente, matando a ambos agresores en el tiroteo que siguió. La masacre de Gogi en la sala del tribunal fue brutal, pero ¿qué sucede cuando la violencia estalla desde la propia mesa de la defensa? El siguiente líder de la banda aprendió que, a veces, la amenaza más mortal se encuentra justo a tu lado. Siale Angilau. El 21 de abril de 2014, la sala del Tribunal Federal de Salt Lake City estaba llena de tensión. Un miembro de alto rango de la famosa banda Tongan Crip Gang se sentaba en la mesa de la defensa, con su futuro en juego, mientras los fiscales construían metódicamente su caso contra él y sus cómplices. Siale Angilau, de 25 años, se enfrentaba a cargos de extorsión y otros delitos relacionados con actividades de bandas, entre ellos delitos violentos, agresiones, robos y delitos con armas de fuego, que dibujaban un panorama de organización criminal sistemática. La organización Tongan Crip había aterrorizado las calles de Salt Lake City y ahora la justicia estaba lista para contraatacar. El proceso había sido metódico, casi rutinario, mientras los testigos se sucedían en el estrado para describir el reinado de terror de la organización criminal. Pero todo cambió cuando un compañero entró en la sala de testigos. No se trataba de un testigo cualquiera, sino de alguien de sus propias filas, alguien que conocía sus secretos, sus métodos, sus delitos. En el implacable mundo de la lealtad criminal, hay pocas traiciones peores que la cooperación con las fuerzas del orden. Cuando el testigo comenzó a proporcionar un testimonio detallado sobre las actividades de la organización, algo se rompió dentro de Angilau. La sala del tribunal, que había mantenido un aire de formalidad controlada, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Un alguacil federal se encontraba en su puesto, como parte del dispositivo de seguridad habitual en juicios de alto riesgo, atento a cualquier signo de problemas. De repente, Angilau agarró un bolígrafo de la mesa de la defensa y se abalanzó hacia el estrado de los testigos, lanzando el bolígrafo o intentando apuñalar al testigo. El alguacil, percibiendo una amenaza inmediata para el testigo y otras personas presentes en la sala, desenfundó su arma sin dudarlo. Se escucharon varios disparos cuando el alguacil disparó, alcanzando a Angilau en el pecho y derribándolo al suelo de la sala. Fue trasladado rápidamente a un hospital cercano, pero ya era demasiado tarde. El joven de 25 años fue declarado muerto poco después de su llegada. Una bala de un alguacil en un tribunal parece brutal, pero el siguiente jefe de una banda se enfrentó a algo mucho más salvaje en esa misma sala. Un ejército de sus víctimas convirtió su audiencia en una ejecución pública. Aku Yadav. El calor sofocante del 13 de agosto de 2004 se cernía sobre el tribunal del distrito de Nagpur, pero dentro del Nyai Mandir se estaba gestando otro tipo de presión. El líder de una violenta banda criminal que había aterrorizado al barrio marginal de Kasturba Nagar estaba a punto de enfrentarse a la justicia, pero no de la forma que nadie esperaba. Bharat Kalicharan Yadav, conocido en los barrios marginales simplemente como Aku Yadav, había sido acusado de 26 delitos, entre ellos asesinato, violación, abuso sexual, extorsión, allanamiento de morada y robo. Este hombre había aterrorizado a la comunidad local, centrándose especialmente en la violencia sexual y la intimidación, y actuando con aparente impunidad mientras sus víctimas vivían en un estado de miedo constante. Durante años, Yadav había sido la pesadilla que acechaba a las mujeres de Kasturba Nagar. Su organización criminal se basaba en el miedo, la brutalidad y la explotación sistemática de los miembros más vulnerables de la sociedad. Operaba con aparente impunidad, y sus delitos se volvían cada vez más atrevidos y brutales con el paso de los meses, mientras sus víctimas vivían en un terror constante. Pero aquella mañana de agosto, algo era diferente. La sala del tribunal estaba inusualmente abarrotada, llena no de la típica concurrencia de abogados y funcionarios judiciales, sino de rostros que contaban historias de sufrimiento. Mujeres de los barrios marginales, algunas de las cuales llevaban las cicatrices físicas y emocionales de la brutalidad de Yadav. Aproximadamente 200 mujeres se habían reunido en el tribunal, muchas de ellas víctimas directas o residentes del barrio marginal de Kasturba Nagar que habían vivido bajo su sombra de terror. Cuando Yadav fue llevado a la sala para enfrentarse a los cargos que finalmente le habían alcanzado,
El ambiente era electrizante, con una rabia apenas contenida. Estas mujeres habían soportado años de impotencia, viendo cómo el hombre que había destruido sus vidas seguía libre, mientras que el sistema que se suponía debía protegerlas parecía incapaz de actuar. Entonces, como respondiendo a una señal tácita, la multitud estalló en acción. La multitud de mujeres, armadas con cuchillos, chile en polvo y piedras, superó a la seguridad del tribunal y atacó a Yadav en un asalto frenético. El ataque fue rápido y despiadado. Yadav recibió múltiples puñaladas. Algunas fuentes hablan de más de 70 heridas, mientras años de rabia y desesperación reprimidas estallaban en justicia popular. Murió en el acto, con su sangre derramada en el suelo de la sala del tribunal. La justicia popular contra Aku Yadav fue caótica, pero el siguiente gángster recibió una sentencia judicial que lo mató al instante. Su comportamiento arrogante en la sala del tribunal selló su destino allí mismo, frente al juez. Giuseppe Zangara. En el violento mundo del crimen organizado de Chicago, a principios de la década de 1930, las calles de la ciudad se teñían de rojo con la sangre de contrabandistas, rivales y cualquiera que se atreviera a cruzarse en el camino de las personas equivocadas. Entre las filas de la mafia de Chicago había un hombre pequeño y furioso, cuyo odio hacia la autoridad lo llevaría finalmente a intentar uno de los crímenes más audaces de la historia de Estados Unidos. Giuseppe Zangara, un inmigrante italiano naturalizado estadounidense, era miembro de la mafia de Chicago y había intentado asesinar al presidente electo Franklin D. Roosevelt el 15 de febrero de 1933, durante un discurso en el Bayfront Park de Miami. Con solo 1,5 metros de estatura, Zangara se subió a una silla plegable de metal que se tambaleaba para apuntar con su revólver calibre .32, comprado por $8 en una casa de empeños. Una transeúnte, Lillian Cross, le impidió apuntar agarrándole del brazo, lo que le hizo fallar el tiro a Roosevelt. Pero sus 5 disparos alcanzaron a 5 personas, hiriendo de muerte al alcalde de Chicago, Anton Cermak. En la cárcel del juzgado del condado de Dade, Zangara confesó sin remordimientos: «Tengo el arma en la mano. Primero mato a reyes y presidentes, y luego a todos los capitalistas». Se declaró culpable de 4 cargos de intento de asesinato por los transeúntes heridos, e incluso pidió la pena de muerte. Cuando el juez del tribunal de circuito Uli O. Thompson lo condenó a 80 años de prisión, Zangara se burló de la sentencia diciendo: «4 veces 20 son 80. Oh juez, no sea tacaño, deme 100 años». Tras la muerte de Cermak por peritonitis, el 6 de marzo de 1933, Zangara fue acusado de asesinato en primer grado. De nuevo se declaró culpable, negándose a apelar o a alegar locura. El 9 de marzo de 1933, el juez Thompson lo condenó a muerte en la silla eléctrica. El 20 de marzo de 1933, tras pasar solo 10 días en el corredor de la muerte, Zangara fue conducido a la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida, en Rayford. Sus últimas palabras resonaron desafiantes en la cámara de ejecución. «¡Viva Italia! ¡Adiós a todos los pobres del mundo! ¡Pulsad el botón! ¡Adelante! ¡Pulsad el botón!». A las 9:15 de la mañana, se accionó el interruptor y la electricidad recorrió su cuerpo, poniendo fin a la vida del miembro de la mafia de Chicago que había intentado asesinar a un presidente. La sentencia judicial de Zangara lo destruyó inmediatamente, pero el siguiente líder de la banda obtuvo una sentencia judicial que lo condenó a un final aún más brutal. Peter Kürten. En las calles llenas de sombras del Düsseldorf de los años 20, se estaba desarrollando un reinado del terror como nunca se había visto en Alemania. Los ciudadanos cerraban sus puertas al anochecer. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza y la sola mención de ciertos barrios provocaba escalofríos. En el centro de esta pesadilla se encontraba el líder de una organización criminal que se haría famosa en toda Alemania por un nombre que reflejaba a la perfección su naturaleza sanguinaria. Peter Kürten, conocido como el vampiro de Düsseldorf, era uno de los miembros más importantes de una banda popularmente llamada Los Vampiros, que había aterrorizado a la ciudad con una serie de brutales asesinatos que conmocionaron incluso a los investigadores más curtidos. Nacido en 1883 en el seno de una familia pobre y maltratada, el comportamiento delictivo de Kürten comenzó en la infancia y fue escalando desde el robo y el incendio hasta el asesinato. Entre febrero de 1929 y mayo de 1930, cometió al menos 9 asesinatos y numerosos asaltos, apuñalamientos e intentos de asesinato en Düsseldorf, atacando a mujeres, hombres y niños con violencia sexual y bebiendo la sangre de sus víctimas.
El juicio de Kürten comenzó el 13 de abril de 1931 en Düsseldorf, ante el Landgericht, acusado de 9 cargos de asesinato y 7 de intento de asesinato. La sensación mediática que rodeó el caso no tenía precedentes debido a la brutalidad de sus crímenes. Kürten confesó inicialmente, con todo detalle, y proporcionó un documento de 66 páginas en el que describía sus actos, aunque su defensa alegó que estaba loco debido a sus impulsos sádicos y a su infancia traumática. El 22 de abril de 1931, el tribunal declaró a Kürten culpable de todos los cargos y lo condenó a muerte por decapitación. No mostró ningún remordimiento, según se dice, fascinado por su propia infamia y la atención que le habían reportado sus crímenes. El 2 de julio de 1931, Kürten fue conducido a la guillotina en la prisión de Klingelputz. Sus últimas palabras al psiquiatra de la prisión fueron tan escalofriantes como sus crímenes. «Dígame, después de que me corten la cabeza, podré seguir oyendo, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello. Ese sería el placer que pondría fin a todos los placeres». La cuchilla cayó rápidamente, cortándole la cabeza y poniendo fin a la vida del jefe de los vampiros, que había bebido la sangre de sus víctimas. Desde la sentencia judicial de Kürten, que lo llevó a la guillotina hasta la muerte eléctrica, el siguiente jefe de la banda tenía apenas 20 años cuando su comparecencia ante el tribunal se convirtió en su último momento. Raymond Hamilton. Las polvorientas carreteras de la América de la Gran Depresión estaban llenas de gente desesperada, dispuesta a hacer cosas desesperadas, pero pocas organizaciones criminales captaron la imaginación del público como la que aterrorizó el suroeste con sus descarados atracos a bancos y violentos tiroteos. Entre los miembros más jóvenes de este famoso grupo se encontraba un gángster que, a pesar de su juventud, ya se había ganado una reputación de violencia despiadada que acabaría llevándolo a la silla eléctrica. Nacido el 21 de mayo de 1914 en Oklahoma, Raymond Hamilton creció en la pobreza en el oeste de Dallas y se dedicó al crimen desde muy joven, hasta acabar formando parte de la banda Barrow. A los 20 años, Hamilton había acumulado una condena de 362 años de prisión por múltiples robos y estaba implicado en varios asesinatos. Su delito más grave fue el asesinato del propietario de una tienda de Hillsborough, John Butcher, el 1 de mayo de 1932, aunque las pruebas apuntaban a que otro criminal fue el verdadero autor del disparo. Hamilton también había participado en una fuga de la prisión Eastham Prison Farm en enero de 1934, donde su cómplice, Joe Palmer, mató al guardia M. J. Crowson. Fue recapturado el 25 de abril de 1934 tras separarse de la organización Barrow debido a una disputa. El juicio de Hamilton por el asesinato de Booker tuvo lugar en 1934 en Texas, donde la fiscalía argumentó que su participación en el robo lo hacía responsable de asesinato según las normas sobre delitos graves. La notoriedad de la organización criminal Barrow y la demanda pública de un castigo severo garantizaron una rápida condena y la pena de muerte. Cuando Hamilton fue atado a la silla eléctrica el 10 de mayo de 1935, poco antes de cumplir 21 años, se mantuvo tranquilo. Sus últimas palabras fueron sencillas y resignadas. «Bueno, adiós a todos». El verdugo accionó el interruptor y la electricidad recorrió el cuerpo del joven, poniendo fin a la vida de uno de los forajidos más notorios de la época de la Depresión. La trágica muerte de Hamilton a causa de los procedimientos judiciales fue desgarradora, pero el destino del siguiente líder de la banda en los tribunales quedó sellado por un acto inesperado: Joe Palmer. Los lazos de lealtad que mantenían unida a la organización Barrow se forjaron en la violencia, la desesperación y el odio compartido hacia el sistema que les había fallado a todos. Entre los miembros más devotos de esta hermandad criminal se encontraba un hombre cuyo único acto de violencia no solo sellaría su propio destino, sino que también desencadenaría los acontecimientos que llevarían a la muerte a los criminales más famosos de la historia de Estados Unidos. Joe Palmer era conocido por su papel en la fuga de la granja penitenciaria de Eastham el 16 de enero de 1934, donde hirió mortalmente al guardia M. J. Crowson. Este único acto de violencia de Palmer llevó al jefe del sistema penitenciario de Texas, Lee Simmons, a emitir una orden de disparar a matar contra Bonnie y Clyde, lo que finalmente provocó su muerte en una emboscada policial. Al igual que Hamilton, Palmer estuvo involucrado en numerosos robos y era un delincuente profesional con un historial de fugas de prisión. Su delito más significativo fue el asesinato de Crowson, por el que fue condenado a muerte.
El juicio de Palmer tuvo lugar en 1934 en Texas y se centró en el asesinato del guardia durante la fuga de la prisión. La fiscalía presentó testimonios de testigos oculares y pruebas balísticas que vinculaban a Palmer con el tiroteo. Dada la notoriedad de la organización Barrow y la indignación pública por la muerte de un guardia de prisiones, la sentencia condenatoria era inevitable. Minutos antes de que Raymond Hamilton encontrara su fin en la silla eléctrica, Palmer se preparaba para emprender el mismo viaje fatal. Se había ofrecido voluntario para ir primero, con el fin de ahorrarle a Hamilton una angustia adicional. El 10 de mayo de 1935, Palmer fue conducido a la silla eléctrica de la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville. Mientras le ataban las correas de cuero y le colocaban los electrodos, Palmer afrontó su ejecución con sombría resignación. Se accionó el interruptor, la corriente eléctrica recorrió su cuerpo y la vida de Joe Palmer terminó de la misma manera violenta que había definido su carrera criminal. Algunos aceptan sus condenas a muerte como lo hizo Palmer, pero el siguiente jefe intentó escapar del veredicto del tribunal. Su desafío solo garantizó que la justicia del tribunal lo encontraría de forma aún más violenta. Charles Mackley. La era del imperio criminal de John Dillinger estuvo marcada por audaces atracos a bancos, espectaculares fugas y un nivel de atención mediática que convirtió a delincuentes comunes en nombres conocidos por todos. Entre las figuras clave de esta organización se encontraba un líder de la banda cuya lealtad a Dillinger le costaría finalmente la vida, aunque no de la forma que nadie esperaba. Charles Mackley era un miembro clave de la banda de John Dillinger, famosa por sus atracos a bancos a principios de la década de 1930. La pena de muerte de Mackley se derivó del asesinato del sheriff Jesse Sarber durante una fuga para liberar a Dillinger el 12 de octubre de 1933. Cuando el sheriff Sarber exigió sus credenciales en la cárcel del condado de Allen, en Lima, Ohio, Harry Pierpont le disparó mientras Mackley y otros golpeaban al sheriff en la cabeza al negarse a entregar las llaves de la celda. Mackley fue detenido en enero de 1934 en Tucson, Arizona, junto con Dillinger y otros delincuentes. Su juicio tuvo lugar en Lima, Ohio, en marzo de 1934, donde los testimonios del ayudante del sheriff Wilbur Sharp y de Lucy Sarber lo identificaron como participante en la violenta fuga. El 16 de marzo de 1934, el jurado declaró a Mackley culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a muerte. La Penitenciaría Estatal de Ohio, en Columbus, era una fortaleza diseñada para mantener a los hombres peligrosos alejados de la sociedad. Pero el 22 de septiembre de 1934 se convirtió en el escenario de un desesperado intento de fuga que le costaría la vida a Mackley. En lugar de esperar a su ejecución programada, Mackley y Harry Pierpont intentaron escapar de la Penitenciaría Estatal de Ohio. Utilizaron pistolas falsas talladas en jabón para reducir a los guardias, pero durante el intento de fuga, Mackley fue disparado por los guardias de la prisión y sufrió heridas graves. Murió a causa de las heridas de bala el 17 de octubre de 1934, antes de llegar a la silla eléctrica. Mackley luchó contra la sentencia judicial y pagó el precio, pero el siguiente líder de la banda acogió con agrado la muerte. Literalmente, suplicó al juez que acelerara su destino. Carl Panzram. El mundo criminal estadounidense de principios del siglo XX estaba lleno de hombres violentos que vivían según sus propios códigos retorcidos. Pero pocos inspiraban tanto miedo, incluso entre sus compañeros criminales, como un líder de banda en particular cuyo apetito por la violencia parecía no tener límites. Carl Panzram fue un prolífico asesino en serie, violador y miembro de una banda cuya carrera criminal se prolongó durante décadas. Su reputación de brutalidad era tan notoria que incluso los criminales más endurecidos le daban un amplio margen, sabiendo que cruzarse en su camino significaba una muerte casi segura. En 1928, Panzram fue arrestado por robo y enviado a la Penitenciaría Federal de Leavenworth, en Kansas. Fue allí, en 1929, donde mató a Robert Warnke, un capataz de lavandería, golpeándolo con una barra de hierro. Panzram había advertido al alcaide que mataría a la primera persona que le molestara, una amenaza que cumplió con letal eficacia. Durante su encarcelamiento, Panzram confesó 21 asesinatos, incluido el de 2 niños en 1928, aunque solo se pudieron corroborar 5. Sus confesiones, detalladas en su autobiografía, lo pintaban como un asesino despiadado que se deleitaba con la violencia. El juicio de Panzram por el asesinato de Warnke tuvo lugar en 1930 en un tribunal federal de Kansas. Se declaró culpable y admitió el asesinato, rechazando la asistencia letrada e insistiendo en su culpabilidad.
El tribunal lo declaró culpable de asesinato en primer grado y lo condenó a muerte en la horca. Según se informa, Panzram acogió con satisfacción la sentencia, expresando su desprecio por los activistas de derechos humanos que intentaron intervenir en su favor. La horca federal de la Penitenciaría Federal de Leavenworth estaba preparada para Panzram, que entonces tenía 38 años y estaba a punto de enfrentarse a la pena máxima por su último acto de violencia. El 5 de septiembre de 1930, Panzram fue conducido al patíbulo de la Penitenciaría Federal de Leavenworth. Cuando le colocaron la soga alrededor del cuello, se mantuvo desafiante hasta el final. Sus últimas palabras resonaron en la cámara de ejecución. «Date prisa, bastardo de Indiana. Podría colgar a una docena de hombres mientras tú estás haciendo el tonto». La trampilla se abrió y Panzram cayó hacia la muerte, rompiéndose el cuello cuando la cuerda hizo su trabajo. Mientras Panzram suplicaba al juez que acelerara su destino, el siguiente líder de la banda recibió una sentencia inesperada que acabó con él por completo. Eddie Lee Mays. Al comienzo de la década de 1960 en la ciudad de Nueva York, las calles estaban controladas por diversas organizaciones criminales que se habían adaptado a los nuevos tiempos sin perder su control sobre las actividades ilegales en los 5 distritos. Entre los numerosos líderes de bandas que operaban en los bajos fondos de Manhattan se encontraba un hombre cuyo último delito no solo le costaría la vida, sino que también marcaría el fin de una era en la aplicación de la pena capital en Nueva York. Eddie Lee Mays era un famoso miembro de una banda que había sido condenado por asesinato durante un robo en Manhattan. El 23 de marzo de 1961, Mays y su cómplice, James Latham, entraron en el Café Maria Picard's, en Manhattan, con la intención de cometer un robo rutinario. Pero cuando Maria Picard, de 34 años, se resistió, o quizá simplemente se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado, Mays la disparó y la mató a sangre fría. Mays fue detenido poco después del crimen, probablemente gracias a las declaraciones de los testigos o a las pruebas físicas que lo vinculaban con la escena del crimen. Su juicio se celebró en Nueva York en 1961 o a principios de 1962, donde la fiscalía se basó en pruebas balísticas que vinculaban a Mays con el arma homicida y en los testimonios de los testigos presenciales del café. El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y recomendó la pena de muerte. A finales del verano de 1963, Mays se encontraba en los últimos momentos de su vida. La silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, se había cobrado muchas vidas a lo largo de las décadas, pero pocos de sus ocupantes comprendían que estaban haciendo historia. Mays fue atado a la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, con las correas de cuero apretadas contra su cuerpo y los electrodos colocados en la cabeza y la pierna. La mano del verdugo se movió hacia el interruptor y 2000 voltios de electricidad recorrieron el cuerpo de Mays. El 15 de agosto de 1963, Eddie Lee Mays fue ejecutado, convirtiéndose en una de las 3 últimas personas en morir en la silla eléctrica de Nueva York antes de la moratoria de facto del Estado sobre la pena capital. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.